futbolista Dani Alves le van a dejar salir de prisión, eso sí, de manera provisional, por una suma de dinero, 1 millón de euros. Jorge Vázquez, muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, María José, encantado como siempre. Bienvenido a tu programa. La verdad es que nos sorprendía la noticia esta mañana y la polémica, la verdad es que está servida. Sí, vaya bomba de noticia para empezar el programa, la verdad. Yo desde que conocí la sentencia vengo diciendo que en esta partida larga de ajedrez o de fútbol no hay ni vencedores ni vencidos absolutos. Y después de la noticia de esta tarde, de esa libertad eludible o prisión eludible bajo fianza, pues me ratifico en ello. Recordemos que Alves ha sido condenado ciertamente, pero a una pena de 4 años y medio, que está muy lejos de los 12 años y 9 que pedían las acusaciones, y sabía perfectamente que la absolución la tenía muy difícil hasta el punto de que intentó un acuerdo in extremis, ¿no? Por su parte, la víctima pues tiene ciertamente una condena, tiene un pago de una responsabilidad civil, pero a día de hoy tiene al agresor, supuesto agresor, en prisión, perdón, ya no en prisión hasta dentro de unas pocas horas, y una condena que es una tercera parte, no nos engañemos, de lo que pedía su abogada. Por tanto, aquí nadie gana totalmente, hasta el punto de que sabemos hay 2 recursos presentados en el TSJ y por tanto se puede terminar con una absolución o con un agravamiento de la condena. Para entender la noticia de hoy, este auto, nos tenemos que remontar a 2 momentos muy importantes. Primero sería el entender por qué Alves estaba en prisión preventiva. Recordemos en 2 segundos, indicios de criminalidad muy severos, lo hemos contado en tu programa muchísimas veces, aquellas mini sentencias que contenían los autos de prisión preventiva, recordemos que ya prácticamente le condenaban, que eran demoledores, y el riesgo de fuga temperado por la gravedad evidente del delito y de la pena que se le iba a imponer. Además, tenemos que tener en cuenta pues que hay una serie de circunstancias que habrían cambiado, que evidentemente son las que tenemos sobre la mesa. ¿Cuáles son? Pues los indicios de criminalidad ya no son indicios, son hechos probados, evidentemente una sentencia definitiva que no firme y un riesgo de fuga que evidentemente se ha minorado, por cuanto, aunque estamos ante una pena grave de 4 años y medio, evidentemente ya no son los 12 años y los 9 años que teníamos sobre la mesa. La situación económica es la misma, Alves podría, con su copioso patrimonio, acometer una fuga extemporánea in extremis, eso efectivamente no ha cambiado. ¿Qué ha pesado más en el auto? Y ahora voy con la segunda parte que me parece más interesante. Pues ha pesado que evidentemente hay unos hechos probados de agresión sexual, pero ojo, si uno se lee la sentencia, vemos que no se cree la sala toda la versión de la víctima. Deja clarísimo que la parte de lo que ocurre antes de entrar en el baño no se ajusta a la realidad, como ha peleado desde el minuto 1 la defensa de Alves. No hay ese clima de terror y dominación que nos contaba la víctima, porque las imágenes no se compadecían con ese relato. Por tanto, no se cree esa parte, sí que se cree lo que pasa después. Evidentemente, ahí está la condena. Por tanto, esa parte es irrefutable. La defensa de Alves se agarra a que se minora el riesgo de fuga, lógicamente con los 4 años y medio, y la víctima, su abogada, lo que hace es decir, oiga, que ya hay una sentencia, por tanto, el hecho ya está probado, y eso es lo que hace que el riesgo de fuga sea mayor. Lógicamente, da mucho más peso a esto que a la minoración de la pena, porque sabe que lo tiene cogido por alfileres. Ahora bien, esto ya es opinión particular lo que voy a dar a partir de ahora, porque no está en el auto. Yo creo que en la mente del jugador de la sala también pueden pesar unos aspectos muy relevantes relacionados con el derecho penal y el derecho penitenciario. Me explico. Alves a día de hoy sigue siendo un preso preventivo. La regla general, conforme a la ley y el reglamento penitenciario, es que no se pueden otorgar permisos ordinarios que no extraordinarios a los presos preventivos. ¿Qué ocurre? Que esto cambió a raíz de un permiso concedido, si no recuerdo mal, a Jordi Sánchez para que pudiera votar en las elecciones catalanas. A partir de ahí, el Tribunal Supremo se replanteó la cuestión y empezó a interpretar el reglamento penitenciario para que los permisos también pudieran ser ordinarios en el caso de presos preventivos, incluso acceder al 3er grado. ¿Qué ocurre? Que la ley establece que con 1/4 de la pena, ya sabemos, se puede acceder a permisos ordinarios. También tengo que decirte, María José, que yo nunca he visto en mi experiencia que con tan poca cumplimiento de penas se conceda un permiso, pero la ley establece 1/4 pane. ¿Qué ocurre? Pues que Alves, evidentemente, si tiene en breve un permiso ordinario sin supervisión, pues podría cometer la fuga
ciudad perfectamente. Pero es que hay algo todavía mucho más importante, y es que el artículo 504.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que en caso de recurso la prisión preventiva no puede exceder de la mitad de la pena. Por tanto, tenemos muy cerquita esta posibilidad cuando ya tenemos un recurso presentado. La sala esto lo tiene que saber y lo tienen que haber hablado perfectamente. Es decir, que podía ponerse a Albert la libertad por mandato de la ley en un corto periodo de tiempo, y esto sin duda habrá afectado. Y si me dejas ya para terminar 20 segundos más, contarte una anécdota de lo que me pareció la declaración de Alves del día de ayer en la Vistilla. Ya sabemos que es una vistilla para actualizar la situación personal de un condenado en sentencia, pues obviamente hablan los abogados, habla el fiscal y se le concede la palabra a Alves muy brevemente para que pues haga pues un alegato breve, ¿no? Alves lo que dijo es que no se iba a fugar, evidentemente no le va a contar a la sala que se va a fugar en un vuelo charter de madrugada de manera clandestina, pero es que dijo algo que a mí me parece muy poco aconsejable, y es pues que él creía en la justicia, ¿no? Claro, es que no se trata de que creas en la justicia, sino de que la justicia, en este caso los tribunales, crean en ti y te concedan esa libertad eludible bajo fianza, prisión eludible bajo fianza. ¿Qué ocurre? Pues que Alves hizo esta declaración, evidentemente, y además le dice que cree en la justicia a la sala que le ha condenado, lo que equivale prácticamente a santificar su condena por agresiones sexuales. Pero bueno, Alves no me ha hecho caso, afortunadamente, porque ha conseguido tener la prisión eludible bajo fianza. Jorge Vázquez, fabuloso, como siempre. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Igualmente a todos. Un saludo. Gracias. Chao. Completísima crónica, como siempre, la de nuestro compañero.